Vamos a hablar que esta pena va a ser un poco abstracto porque es lo que se ha enmarcado para la norma, ¿no? Luego viene a hablarse de la determinación judicial de la pena, ¿no? Corresponde al órgano jurisdiccional a imponer una pena respectiva a la persona que ha sido el infractor de esa ley penal que el legislador ha previsto anteriormente. No se hace una medición de la pena, se hacen quizás algunas correlaciones, si es que hay para cada caso, ¿no? Y en eso se habla, pues, que esta pena ya va a ser concreta, por lo que el órgano jurisdiccional va a imponer esa pena, ¿no? Y finalmente, se habla de una determinación ejecutiva de esta pena, ¿no? Ya eso ya corresponde a la última parte, cuando es el infractor es llevado al INPE y este órgano también ve, ¿no? Como va a tener ciertas consideraciones respecto a esta pena que se le ha puesto, ¿ya? Pero nosotros vamos a hablar hoy día de la determinación judicial de la pena. Para esto es necesario tener una definición concreta de qué es esto, para qué se ha hecho y por qué surge. Creo que el Acuerdo Plenario 1/2018, en el numeral 6, en el párrafo segundo, habla puntualmente, ¿no? Que es la determinación judicial de la pena es el procedimiento técnico y valorativo que se relaciona con aquella tercera decisión que debe actuar el juez penal. En la doctrina también recibe otras denominaciones como la individualización judicial de la pena o la dosificación de la pena. ¿Ya? Entonces, ¿para qué surge esto? Por qué nosotros tenemos que atacar la determinación judicial de la pena? Básicamente, con esto o a través de esto se va a poder hacer la identificación y se va a poder, de acuerdo a las dimensiones, tanto cualitativas como cuantitativas, qué consecuencias jurídicas corresponden a aplicarle a este infractor con respecto al delito que se le está teniendo como culpable. Entonces, para esto van a haber tres momentos o tres etapas para ver la relación de todo esto, ¿no? Hablamos sobre una primera etapa, un primer momento en el que se formaliza esta imputación a través del Ministerio Público y para lo cual se evalúa, ¿no? Si esta imputación que se le está haciendo alcanza un nivel de relevancia penal, ¿no? Que amerite utilizar el aparato jurisdiccional del Estado o hacer la realización del ius puniendi que tiene el Estado, ¿no? Esto ya sabemos que se realiza a través de un juicio. Se busca dentro del juicio digamos, la tipicidad formal, digamos, correcta de la norma, ¿no? Luego se ve lo que viene a ser un segundo momento, una segunda etapa dentro del juicio, que va a ser básicamente, se hace ese juicio contradictorio, ¿no? Con el cual acompañado o estando con la persona, el infractor, o lo que se conoce como esa presunción de inocencia del imputado, ¿no? Para esto simplemente nosotros vamos a agarrar todo, si es que esa carga probatoria que el Ministerio Público está poniendo sobre la mesa, se encuentra o es suficiente para llegar a sostener si esa persona a la que se le está imputando es autor del hecho punible y si va a ser responsable del mismo, ¿no? Ahora, una vez teniendo concreto este segundo, esta etapa, momento, pasamos a lo que viene a ser la tercera etapa o tercer momento, ¿no? Dentro de esto se sostiene que hablamos que este autor, este infractor de este hecho punible, va a tener una relevancia social, ¿ya? Y para este momento ya careció, que ya no se habla de su presunción de inocencia, ¿no? Se habla de calificar la autoría de esta persona con respecto al delito, como una persona obviamente culpable y que debe ser objeto de una reacción punitiva, ¿no? Bajo este escenario, la determinación judicial de la pena básicamente implica
en cierta o gran medida, dependiendo a los modos o a las características, tanto cualitativas del hecho, cuantitativas, incluso bajo algunos presupuestos, en algunos casos, ¿no? De presión mediática, etcétera, ¿no? Aplicarles una sanción correspondiente para esta persona que es el autor, partícipe, culpable de este hecho, de este delito, ¿no? Acá el que participa, el que desarrolla o el escenario va a ser este operador jurisdiccional, ¿no? Dentro de este tercer momento, um, se desarrollan en doctrina varios conceptos no vinculados a cómo nosotros identificamos, por ejemplo, ideográficamente, ¿no? Al autor de ciertos sectores, y creo yo que cada caso, cada departamento tiene peculiaridades en el cual se hacen como un patrón, ¿no? Determinar ciertos casos o tipos penales. Acá en Apurímac, por ejemplo, se presume que es muy distinto aplicarlas en Lima, aplicarlas en Arequipa, que quizás manejan conceptos distintos o denominaciones distintas a la misma, ¿no? Que hacen relación a la misma, ¿no? ¿Y cuáles son estos modos cualitativos, cuantitativos que se hacen para discutir dentro del hecho que se está tratando para aplicarle al autor o al partícipe una sanción punible de este hecho, ¿no? Para hacer esto, pues simplemente se hace un razonamiento lógico a partir de cuáles son aquellas cuestiones principales y complementarias que nos van a nosotros permitir justificar de una manera primero interna y luego hacerla esta decisión externa para que la sanción que tiene que aplicarse, ya sea técnicamente y lógicamente por el operador jurisdiccional, uh, no tenga, digamos, o se apliquen neutralidades, ¿no? Una vez sobrepasando para el órgano jurisdiccional, digamos, las dificultades que es representar al Estado o en ciertos casos representar a la sociedad bajo un resultado donde que no se pueda cuestionar la profesionalidad o en este caso al órgano jurisdiccional, ¿no? Esta habilidad que va a tener o a través de esta experiencia se va a demostrar que este operador en realidad está desarrollando un proceso bastante eh, mecánico, técnico, lógico, fundamentalmente con el objetivo de tener buenos resultados, ¿no? Y que ni la persona reciba una sanción que no debe recibir, ni que, digamos, la persona afectada se vaya con las manos vacías sin obtener una explicación lógica por lo que se ha levantado un proceso para cualquier hecho, ¿no? Entonces, también se habla sobre, dentro de esto también se habla que existe o se encuentra una base ni tan fáctica para ver qué resultado se va a obtener, o quizás en algunos casos, como decía, ¿no? Más antes, razonamiento. Este razonamiento se va a trasladar al diálogo y al pensamiento que se hace dentro del juicio, ¿no? Cómo hacer un diferente procedimiento de mecanismos que ofrece la norma legal nacional que tenemos para adaptar justamente o justificadamente la posibilidad de mejorar el procedimiento. Y con se entiende que se mejore el resultado y a su vez que este resultado está justificado, ¿no? Um, se entiende bajo doctrina también que existe dentro de la determinación judicial de la pena que va a ser un proceso.
¿no? Un proceso siempre secuencial y podríamos decirlo hasta sistemático, ¿no? Que debe cubrir ciertas cualidades, ¿no? Tienen que estar creando, por ejemplo, ah, alternativas, y estas alternativas tienen que estar argumentadas, y dentro de estos argumentos deben haber resultados o definiciones distintos a la punibilidad, ¿no? Para esto, por ejemplo, son tres esencialmente que hablan sobre la identificación de esta pena básica que debe tener, ¿no? Y después está la búsqueda o la individualización de la pena en concreto. Y bueno, al último está ese punto intermedio, que aunque va a aparecer o aparece ahí como el número 3, pero que es correlativo a los otros, ¿no? Va a ser esa verificación de la presencia de ciertas circunstancias que concurren para este caso en concreto, porque no todas van a ser igual, ¿no? Dentro del marco normativo, se hace de manera organizada, sistemática, este procedimiento, ¿no? A fin de que se pueda construir de manera que tenga un sustento formal y legal al paso de cada desarrollo que se va a llevar, ¿no? Como es un proceso, van a ser uno tras otro aplicados escalonadamente y sistemáticamente, ¿ya? Eh, por ejemplo, en el caso típico del derecho penal español, se habla que, o el legislador, para el caso de España, ha priorizado que el juez encuentre la ley y sea preciso, pero en el camino que se va llevando el juicio, ¿no? Él va organizando cuál va a ser el resultado. Puede ser en algunos casos un resultado predecible, es decir, que cualquier otro juez puede haber operado de la misma forma, o puede ser que no, ¿no? A diferencia de Perú, la pena puede ser discutida constitucionalmente. Por ejemplo, la pena que impone el órgano jurisdiccional puede dar lugar a que nosotros impugnemos, debatíamos, se haga un debate, ¿no? A través de un proceso constitucional, ya sea de habeas corpus, no sé, o ver si es que es aplicado o si es que existe una legitimidad dentro del proceso, si se puede aplicar una sanción, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos a nuestro imputado, ¿no? Cualquier tipo de tipo penal, y a este se le declara culpable, se le admite o se le pone como responsable de este hecho, eh, pasamos a esa etapa en la que el órgano jurisdiccional va a sentenciar judicialmente, ¿no? En el cual se está afirmando esta culpabilidad que tiene este sujeto, y para lo cual se va a imponer una sanción. Esta conducta típica que está en el Código Penal, ¿no? La persona puede aplicar varios o mm, se puede observar que su autoría para este delito y este hecho puede ser objeto para que pueda ser, no sé, ahora creo que ya hay la prisión preventiva, etcétera, etcétera, y las demás penas, privativa de libertad o limitativa de derecho, como decía Piero, y aquí es donde comienza el problema, ¿no? ¿Cuál de estos aplicarle? ¿Cuál de todas las clases de penas se le puede aplicar? ¿No? Entonces, identificación de la pena básica. ¿Cómo funciona esto? Uno de los tres momentos. Básicamente, es cuando la pena ya está fijada en la ley, ¿no? Y en el cual se fija para ciertos tipos penales el inicio y el fin de esa decisión, ¿no? El código penal es claro, habla de un tipo penal y sanciona ese tipo penal. Y hace una relación
agravantes, atenuantes que puedan tener y que también se le puede aplicar. La mayoría de veces, ¿ya? No existe conflicto con respecto al Código Penal, ¿no? Porque casi todos los delitos del Código Penal y todas las leyes penales complementarias afines a ciertos tipos penales ya asignan un mínimo y un máximo de la pena. O sea, esta ya pena privativa de libertad, pena pecuniaria quizás la pena, o limitativa de derechos, ¿no? Ya existe este marco en el cual nos indica el mínimo y el máximo, ¿no? El inicio y el final de esa posible o la posibilidad que va a tener el juez para decidir penalmente a través del órgano jurisdiccional. Quizás también hay situaciones irregulares, ¿no? Donde, por ejemplo, delitos donde justamente esa pena básica no está presente en términos que se requiere, ¿no? Y para esto, pues, no existe tampoco de repente la pena básica porque el legislador de repente ha omitido señalar el punto donde que el juez pueda partir o puede iniciar ese debate, ¿no? Tampoco puede en algunos casos existir un punto final en el cual el juez pueda debatir hasta qué punto tiene su límite, hasta qué punto está limitado para aplicar la pena, la pena, ¿no? Para esto, pues, existe que muchos hablan que se atenta ese principio de legalidad, porque el juez debería precisar con claridad, digamos, cuál es ese punto inicio a debatir de la pena y cuál es ese punto final, ¿no? Los parámetros, los límites que va a tener la pena para cada tipo penal. Pero para esto hay que hacer una distinción, digamos, en qué tipos de penas, tanto en la pena legal que les había hablado y la pena que fija el Código Penal, ¿no? Para ciertos delitos, ¿no? Y que el legislador muchas veces para estos tipos penales uh, no se ha basado en doctrina o no ha sido no lo ha hecho una equivalencia con respecto a otras legislaciones para encaminar o poner esa pena básica y esa pena máxima, ese inicio y ese fin, ¿no? Ah, ya. Y luego estaba lo que viene a ser esa individualización de la pena en concreto, ¿ya? Esta segunda etapa dentro de la determinación judicial de la pena está relacionada básicamente al manejo de las circunstancias que tiene el caso, ¿no? Quizás acá es donde que entra más ese análisis lógico y técnico que debe tener el operador jurisdiccional, ¿no? Raras veces se piensa que estas circunstancias pueden identificar la presencia, digamos, para ciertos casos, en el cual en qué puntos va a ser más grave o rara vez se va a considerar el efecto de estas circunstancias en la decisión de la pena en concreto, ¿no? Esta individualización de la pena en concreto consiste en llegar a la pena judicial, ¿no? O viendo, ¿no? Si el primer momento para nosotros va a ser determinar la pena, lo cual lo fija el legislador, lo cual nosotros lo tenemos ya como un mínimo y un máximo, y el juez reconoce a través de cuál puede ser la pena básica. El segundo paso va a corresponder para la pena en concreto, que básicamente va a ser un manejo práctico judicial, ¿no? Que no puede ser resultado de una actividad empírica por parte del juez y rutinaria por parte del juez, ¿no? Sino que es un proceso técnico y que está justificado. Y para nosotros cada resultado que va a emitir esto, a través de esto, va a estar pues justificado, ¿no? Vale decir que la pena en concreto, la pena judicial, va a aparecer dentro de esta sentencia condenatoria que emite el juez, ¿no? ¿Y cómo nosotros llegamos a la pena en concreto? Para llegar a esto, y como se habla de estas circunstancias, lo que el juez debe hacer es verificar que en este caso en concreto existe estas circunstancias, ¿no?
Y como su propio nombre dice, una circunstancia va a ser algo que está circundando dentro del hecho punible, ¿no? Dentro de este delito que se le está atribuyendo al infractor. No es parte del delito, propiamente dicho, pero está periféricamente enmarcado dentro de todo, ¿no? Es parte de un todo. Ahí es donde que, por ejemplo, se habla que de repente no puede estar ligado esa circunstancia a la tipicidad que se está hablando dentro del juicio, o no está ligado, digamos, a la antijuricidad que se está hablando, ¿no? Por ende, no puede estar ligado a la culpabilidad, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? Pues el juez hace una valoración sistemática con, con cada conducta, con cada circunstancia, ¿no? Por ejemplo, van a haber ciertos indicadores los cuales van a buscar graduar la, la, el tema cuantitativo de la pena, ¿no? Ahí hablamos de las circunstancias agravantes, atenuantes que puedan tener cada tipo penal, ¿no? Y que el caso en concreto amerita, ¿ya? Entonces, estas circunstancias para nosotros nos permiten, o bueno, para el proceso mismo permite encontrarnos dentro de un espacio donde que nosotros, a través, ya conociendo la pena mínima y la pena máxima, poder avanzar hacia ese máximo que se busca, o quizás conectarnos con ese mínimo que corresponde para el caso en concreto, ¿no? A través de todas las circunstancias, que es algo externo, ¿no? Dentro del proceso hay esa evaluación de las circunstancias y por ende va a ser importante porque va a significar empaparse del caso, conocer el caso, de desmenuzar cada circunstancia a través de un análisis crítico de cada circunstancia, y cosa que se genera una experiencia, ¿no? Del caso y la evaluación, y se hace un registro del mismo, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a evaluar ya estas circunstancias? Pues las circunstancias van a ser a través de las circunstancias comunes o genéricas, las cuales operan dentro de cualquier proceso, ¿no? Y para este proceso, para determinar la pena de cualquier delito, ¿ya? Y en acá se puede graduar la pena, ¿no? Para ciertos tipos penales se trabajan ciertas circunstancias, y luego están las circunstancias especiales o específicas, ¿no? Dentro de esto hablamos de circunstancias o específicas cuando, por ejemplo, ah, hay ciertos tipos penales los cuales se han visto que ya hay un estándar técnico que, se debe demostrar para que suceda cualquier cosa, ¿no? Ya hay ciertos patrones, ¿ya? Estas circunstancias específicas ya van a ser operadas a través de ciertas cualidades, ¿no? Por ejemplo, no sé, los delitos de estafa, o etcétera, hasta de hurto, quizás tienen que cumplir ciertas cualidades, ¿no? Se generan a través de una grabación, no tiene un cierto margen de grabación, cuando es de noche, cuando es etcétera, ¿no? ¿Ya? Y dentro de otra tenemos las circunstancias, o los efectos de estas circunstancias, como ya les decía. Se habla de una circunstancia atenuante cuando ésta presenta o proyecta al juez, el cual se aleja para valorarlo de manera que sea menos grave el delito cometido, ¿ya? Hay una desvalorización y hay un acercamiento a la menor punibilidad posible, ¿ya? Y por ende, pues hay una menor sanción. Y las circunstancias agravantes, pues, están orientadas a incrementar ese desvalor que tiene la conducta, que tiene este hecho punible, ¿no?
para lo cual implica pues una mayor pena, ¿no? Se aproxima o se acerca más al máximo o al final de la pena, ¿no? También existen circunstancias mixtas, que por ejemplo pueden asumir tanto un rol agravante como atenuante. Este prototipo va a señalar que, por ejemplo, cuando sean en casos, por ejemplo, de política criminal, ¿no? También pueden ser estos tanto agravante en caso de lesiones leves o graves, y también puede ser, por ejemplo, una causal de exclusión de la pena. Esto es, por ejemplo, a través para anular la punabilidad, lo que llamamos también la excusa absolutoria, en términos más clásicos, ¿no? Y con respecto a la excusa absolutoria, por ejemplo, están ciertas circunstancias también para que se llegue a aplicar ese tipo penal, ese artículo del Código Penal, ¿no? Ya. Entonces, todo esto, en suma, la determinación dentro de un marco penal abstracto por parte del legislador, ah, no se opera arbitrariamente, ¿ya? Sino que esta está orientada por un conjunto de principios, ¿no? Que a la sociedad son principios informadores para conocer, para que nosotros conozcamos por delito de hurto, tanto por delito de violación, tanto por delito de tal, tanto y así. Que van a limitar el ejercicio de ese jus puniendi que tiene el Estado. En especial siempre se habla acá sobre ese principio de legalidad y el principio de formalidad, de proporcionalidad que tiene, ¿no? Entonces, en relación al principio de legalidad, que ya es muy conocido, y su aplicación, básicamente obedece a que todo lo que esté normado, y comenzando lo que dice el artículo 2, inciso 24 literal D de la Constitución Política, pues nadie será procesado ni condenado por acto, omisión, en tiempo de cometerse, etcétera, ¿no? Esto es lo que habla de este principio de legalidad, ¿no? Que el principio de legalidad penal se va a extender a esta aplicación de este artículo, de este inciso, de este literal de la Constitución, ¿no? Esta pena, esta determinación judicial de la pena, pues para varios la llamada teoría de los tercios, también, ¿no? Se determina en la identificación de esta pena básica que puede tener a través de esta individualización de la pena que se hace para cada caso en concreto, por lo que se considera que se atiende o se analiza ciertas circunstancias especiales que pueden ser de agravación o atenuación respecto al caso, ¿no? Mismas que sirven para calificar si se puede obtener el tercio inferior, en la teoría de los tercios del tercio inferior, el intermedio o el superior, ¿no? Respectivamente, aplicando esas circunstancias, ¿ya? Y pues que para nosotros, como estudiantes de pregrado, implica, primero, saber qué pena corresponde aplicar, ya sea privativa de libertad, restrictivas de libertad, limitativas de derechos o multas, y de estas posibles consecuencias que tiene el hecho punible o el hecho a tratar, la determinación judicial de la pena mm, es donde es la etapa o es el proceso cual se determina la más difícil decisión y aplicación de las consecuencias jurídicas que puede traer un delito para una persona. Por lo que se trata de y se habla de este procedimiento técnico y valorativo, de un razonamiento lógico y sistemático, de la pena a imponerse, ya si es que hablamos de derecho de autor o un partícipe de un hecho punible, ¿ya? Y eso sería todo, compañeros. Si tienen alguna pregunta, gustoso en la medida de mi conocimiento pueda responderles.
Creo que no hay ninguna pregunta, chicos. Si hay alguna pregunta, por favor. Bien, creo que ha quedado todo claro, Nilton. Muchas gracias por la ponencia el día de hoy. Te están felicitando en la caja de comentarios. Ha sido muy productiva esta sesión. Gracias a todos por su asistencia también el día de hoy. Chicos, Perito está teniendo unos problemas técnicos. Eso sería todo hasta la siguiente sesión. Muchas gracias a todos. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Hasta la próxima semana. Chao, chao.